Jesús en la presencia de Dios. Es una tarde maravillosa que Dios nos ha bendecido con su presencia, con las palabras que nos dieron a través de sus instrumentos. Fue poderosa, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con nueva palabra que Dios nos ha dado para la iglesia de Dios. Dios, desde el principio de la creación, cuando el hombre pecó, cayó de la gracia, cuando murió espiritualmente, se separó de él, tuvo un plan de levantar un pueblo que a través del cual iba a nacer Jesucristo, su Hijo amado. Y Dios preparó enseñándolo, ayudándolo, dando sus instrucciones, cómo debe de vivir, cómo debe de comportarse. Demostró su poder, su lealtad, su fidelidad, su grandeza. Dieron sus mandamientos, sus instrucciones. Él le dijo que él iba a estar donde quiera que vayan ellos. Él iba a acompañar, él va a cuidar, él lo va a proteger. Dieron las instrucciones cómo vivir como pueblo de Dios. Hasta que llegó el tiempo en el Nuevo Testamento, envió a ese pueblo un hijo, su Hijo amado Jesucristo. Dios amaba a su antiguo pueblo, pero su pueblo, cuando llegó en lugares donde Él había prometido llevarlo, se comportaron muy mal con Dios. Al mirar las cosas que otras personas hacían, vivían, andaban haciendo, ellos empezaron a corromperse. Empezaron a vivir como una persona que no son pueblo de Dios. Todas las disciplinas, todo lo que el Señor le había dado para prepararse de lo que venía, ellos salieron de esa disciplina, salieron de esas instrucciones. Empezó a vivir a la manera de ellos, hasta que vino Cristo Jesús. En el tiempo cumplido, Jesucristo entregó su vida, ese cuerpo, su sangre, por amor al ser humano. Y todo el que creyera en ese sacrificio, le da una oportunidad de ser su pueblo, ser salvo, ser perdonados. Pero tenía que vivir conforme su voluntad. Tenía que seguir las instrucciones. Pero la iglesia no siguió las instrucciones de Dios. El Espíritu Santo viene hablando desde el principio de la creación de la iglesia. Hasta tenemos escrito en nuestras manos lo que el Señor habló. Y no vive conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo viene hablando desde la formación de la iglesia, pero no hace caso. Vive la vida a su manera. La iglesia, nosotros, decimos que somos hijos de Dios, pero muchas veces hacemos las cosas que a Dios no le agrada. Dios quiere que, haciendo las cosas que Él nos da las instrucciones, que nos vaya bien en esta tierra, que evitamos fracasos, evitamos problemas. Él da instrucciones para que nos vaya bien, y Él estar con nosotros, dirigir nuestra vida, porque el hombre voluntariamente entregó a Satanás
y trajo todos los problemas que hay en el mundo. Y Dios nos quiere ayudar que salgamos de ese problema. Dios empieza a preparar su iglesia ahora que vienen los tiempos finales. Un día la tierra que estamos viviendo no va a existir. O un día vamos a pasar a la presencia del Señor, pero no estamos preparados, muchos. Muchos se preocupan por lo que están mirando, sus problemas, sus necesidades, se olvida de Dios. No viven como el principio que comenzó su vida cristiana. Dejan llevar por pensamientos, por doctrinas, no abren sus corazones completamente con sinceridad a Dios. Hablan de boca, pero su corazón está lejos de Dios. Van a la iglesia para adorar a Dios, pero para otras razones van. Por eso el Señor nos dio esta palabra a su iglesia. Porque Dios quiere que nosotros seamos como sus hijos. Y cuando siendo hijos de Dios vivimos mal, Dios sufre por nosotros. Nos habla de diferentes maneras, como estaba hablando ahorita. Nos anima. Él promete estar con nosotros. Pero nosotros muchas veces no confiamos a Dios. Dios quiere bendecir, pero queremos que Dios nos bendiga a nuestra manera, no como Dios ha establecido para que nosotros recibamos las bendiciones. Entonces, sufrimos en la vida. Y no sabemos que cuánto le hacemos daño a Dios. No sabemos cuánto Dios sufre por nosotros. Por eso el Señor nos dio esta palabra. Dice: me estás crucificando cada día más y mis reputaciones también, dice el Señor. Dios sufre por nosotros. El Señor aquí hace un reclamo a su pueblo, que le estamos crucificando a Él y sus reputaciones. Cuando, hermanos, somos hijos de Dios, desde el momento que venimos a la presencia del Señor, Él puso su presencia. Con esa presencia identificamos como hijos de Dios. Cuando estábamos en el mundo, no éramos hijos de Dios, éramos criaturas. Desde que nacimos, hay presencia del mal gobernando nuestra mente y nuestros corazones. Por eso nuestra mente y nuestros corazones desean hacer las cosas malas. Pero cuando venimos a la presencia del Señor, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Nos prepara para ser hijo de Dios, tener carácter de hijo de Dios, actitud de hijo de Dios, lenguaje de hijo de Dios, comportarnos como hijo de Dios, no solamente de boca. Cuando vinimos a la presencia del Señor debemos de comportar como hijo de Dios. ¿Quién nos enseña eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está dando instrucciones en nuestra mente y en nuestros corazones. La Biblia dice que en el antiguo pacto los mandamientos le dieron escritos sobre la piedra. Hebreos capítulo 8, léalo, versículo 8 en adelante. Pero hoy en día, en este tiempo, tiempo de gracia, tiempo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón y en nuestra mente. Él habla en nuestros corazones, nuestra mente, para hacer las cosas, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y nosotros somos responsables
hacerlo o no hacerlo. Entonces la presencia del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros, tenemos que vivir como Él ordenando vivir en esta tierra. No nuestra manera de vivir antigua que el enemigo cuando estaba promoviendo, hablándonos, llevándonos por el camino incorrecto contra la voluntad de Dios. Ahora el Espíritu Santo que está en nosotros, debemos de vivir como hijos de Dios. Dios es santo. Y cuando nosotros vivimos en pecado, no tenemos carácter de papá. Somos hijos de Dios, decimos, pero vivimos como hijos del enemigo. Entonces destruimos, cancelamos la reputación de Dios. Si Dios es santo, ¿por qué esos hijos no son santos? ¿Dónde está el Espíritu Santo que está trabajando en la vida del creyente? ¿Por qué se comporta rebelde si Dios no es rebelde? Entonces cancelamos lo que Dios manda hacerlo y hacemos lo que Dios nos manda hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Porque nuestro corazón está manejando otro espíritu, no es el espíritu de Dios. Y ese sufre Dios. Crucificamos a Jesucristo otra vez. Dios quiere ver a sus hijos que vivan como Él. Poderoso en palabra, poderoso con autoridad, confiando en Él siempre, en los momentos difíciles, enfermedades, necesidades. Todo es posible para los hijos de Dios. Pero cuando nosotros actuamos como que nada es imposible, la reputación de Dios lo crucificamos. Y cuando no estamos viviendo como hijos de Dios, nos comportamos y le damos más importancia a las cosas que no es de Dios, estamos volviendo otra vez esclavos del enemigo. Y estamos crucificando otra vez a Jesucristo. No vivimos a la manera que agrada a Dios, sino vivimos a la manera que nos agrada a nosotros. Nos olvidamos las cosas de Dios y seguimos las cosas que el enemigo provoca en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestros deseos. Entonces con la boca decimos que somos hijos de Dios, pero nuestra actitud, nuestra conducta dice otra cosa. Eso es lo que Dios sufre por nosotros. Y si seguimos de esa manera, nos alejamos de Dios. Dios no puede hacer nada por nosotros. Viene el enemigo, nos golpea. Vienen sufrimientos, vienen los fracasos, vienen las enfermedades y no pueden ser sanados. Vivimos negando a Dios y aceptando lo que Dios no le agrada. Deliberadamente vivimos desobediencia, en desobediencia. Vive en desobediencia. Deliberadamente sabe que está mal, pero sigue viviendo así. Sabe que Dios no le agrada, pero quiere vivir así. Exponiendo a la burla pública. La gente dice, para ser cristiano como ese, mejor no vengo a la iglesia. La gente se burla de nosotros. ¿Dónde están? Mira los cristianos cómo viven, en pobreza, en enfermedad. Burlan de Dios, burlan de la iglesia. Hay pastores que caen pecados
se burlan de Dios. Cristianos que caen en pecados, avariciosos, volvemos soberbios, orgullosos. ¿Dónde está esa humildad que Dios quiere verte a ti? Burlamos de Dios. Solamente la apariencia. Crucificamos a Jesucristo otra vez. Crucificamos la reputación de Dios. Decimos que somos hijos de Dios, pero nos comportamos como hijos del enemigo. Y al vernos así, Dios sufre, negando a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice así. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice así: aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Se han apartado. Ese tipo de persona es imposible que se renueve su arrepentimiento. Se arrepiente, pero medio. Y vive doble vida. Se comporta como hijo de Dios, como hijo del diablo. No se arrepiente de su maldad. Cree que por haber apartado un tiempo de la iglesia, Dios ya lo perdonó. No se arrepiente. Mira lo que dice la palabra del Señor: porque así vuelve a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios, y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Sabe cómo le llaman Jesús a ese tipo de persona? Mira lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús dijo de esta manera: si alguien quiere serme discípulo, significa cualquiera puede ser discípulo de Jesús. Cualquiera. Si alguien tiene que tomar decisión, si tú quieres ser discípulo de Jesús. Cualquiera puede ser discípulo de Jesús. No son los estudiados, no es preparados, no. Cualquier persona que tenga cuerpo, alma, puede ser discípulo de Jesús. Si alguien quiere ser mis discípulos, hay 3 condiciones. Primero, niegue a sí mismo. Negar a nosotros mismos significa: yo no tengo que vivir como yo quiero. Mis deseos, mis aspiraciones, mi futuro, mi salud, mi familia, todo lo que es mío, yo tengo que negar. ¿Qué significa negarlo? Significa usted tiene que poner a Dios primero. Eso no significa que no vas a tener hijos, no vas a tener familia, no van a tener pareja. No ha dicho eso Jesús. Negarse a sí mismo significa todas las cosas que usted va a tomar decisiones, primero tiene que ser Dios. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Más que tu pareja, más que tus hijos, más que tu salud, más que tu vida. Eso es negarse a sí mismo. Hasta su propia vida. Si Dios quiere que usted muera hoy, te mueras, ¿y qué? Si tú eres el dueño, Él es el dueño. Él es el Señor. Segundo, lleve su cruz cada día. Llevar la cruz significa, tú tienes que estar dispuesto a sufrir por amor a Dios. Va a haber consecuencias, va a haber ataques, va a haber acoso, va a haber acuso.
calumnias, maltratos, deseos. Va a venir. Pero tú tienes que estar dispuesto a sufrir por Jesucristo. Así es. Dar tu vida por Jesucristo. Amén. Negar de hacer el mal, aunque el cuerpo quiere, por amor a Dios. Amén. Dios quiere ver eso. Jesús quiere eso. Si tú quieres ser discípulo, esos son los requisitos. Amén. Y por último, niegue. Que me siga. Que me siga. Amén. Seguir a Jesús significa hacer lo que Jesucristo dice que lo haga y vivir como Jesús. Amén. Seguir significa seguir los pasos de Jesucristo. Amar a los que nos odian, perdonar a los que nos maltratan, no maldecir a los que nos maldicen, Amén. bendecir a los que nos maldicen, Amén. amar a los que nos odian. Amén. Jesús hizo eso, estar dispuesto a dar su vida por otro. Esos son los pasos. Y Jesús vivió obedientemente al Padre. Amén. Y nosotros tenemos que vivir obedientemente al Señor. Si somos discípulos de Jesús. Amén. Obedecer en todo, no algunas cosas. Dice el Señor, me dices que me amas. Dice el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, dice el Padre Celestial, me dices que amas, me amas. ¿Verdad que amamos a Dios? Amén. ¿Cuánto amamos a Dios? Amén. Que dice la palabra Juan capítulo 14, 15, el que me ama, obedece mis mandamientos. Estos son mandamientos que Dios nos está dando, instrucciones que nos está dando. Si amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Amén. Me dices que me amas, pero estás burlando de mí. ¿Cómo burlamos a Jesucristo? Vamos a primera de Pedro. ¿Cómo los cristianos burlamos de Jesucristo? Su Salvador, su Señor, su Rey. ¿Usted cree que al burlar a un rey usted va a quedar con vida? Usted se burla al presidente de cualquier país. Cuidado que te mande a pena de muerte. Cuidado. Te va a echar preso. ¿Y cuántas veces nosotros, los hijos de Dios, burlamos a nuestro Padre Celestial, burlamos al Espíritu Santo, burlamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del cielo y la tierra, el tu Creador? Muchas veces burlamos inconscientemente, burlamos a Jesús. Primera de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20-21. ¿Cómo burlamos de Jesucristo? Se habiendo escapado de la contaminación del mundo. ¿Cuál es la contaminación del mundo? Esclavitud del diablo, del pecado, de malas costumbres, de todas las cosas malas que hay en el mundo, y ya está en el ser humano. Y eso se va a manifestar tarde o temprano. Nosotros, al venir a Cristo Jesús, Dios lo cancela todo eso y nos escapamos que esas cosas malas se manifiesten en nosotros. Al infierno, al castigo eterno, fracasos, sufrimientos, todas las cosas malas que el diablo trajo, podríamos sufrir. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 21. Habiéndose escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Al conocer a Jesucristo nos escapamos de esa condenación, de esa contaminación, de ese mal, de ese pecado, de esa enemistad con Dios. Nos escapamos, ahora somos amigos de Dios, ¿verdad? Habiendo conocido a Jesús, habiendo sido cristiano, mira lo que dice, vuelve a enredarse en ella, vuelve a enredarse al pecado, practicar el mal que estaba haciendo, ahora vuelve otra vez, burlamos de Jesús. Viniendo a Cristo Jesús a pedirte perdón, Dios te perdona, Dios te da su espíritu, no lo obedecemos su espíritu, hacemos a nuestra manera las cosas, caemos en pecado otra vez, burlamos de Jesús. Burlamos de Jesús. Terminan en peores condiciones que al principio. Cuando nosotros burlamos de Jesús, el diablo nos agarra, se hace fiesta con nosotros. Volvemos peores que antes. Eso dice, en un pasaje de la Biblia, dice Jesús que cuando el enemigo, cuando los demonios salen de nosotros, cuando vinimos a Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando vinimos a Cristo Jesús, los demonios se salen de nosotros. Dios lo expulsan de nosotros. Esos demonios van en lugares secos y no encuentran descanso. Vuelve otra vez. Cuando tú no estás orando, no estás en la iglesia, no estás meditando, no estás creyendo, no estás haciendo lo que Dios está ordenando, tu corazón está vacía. Entonces ese demonio que te mira que no estás trabajando, no están haciendo en la obra, o no estás viviendo como hijo o como hija de Dios, ese demonio se va y regresa con 7 más. Significa todos los demonios grandes, malos, vienen con ellos para tomar posición en ti. Como está vacío, no hay oración, no hay meditación a la palabra, no hay la comunión con el Señor, no hay la presencia de Dios, el enemigo toma control total de su vida, otra vez cae en pecado. Y es por eso, dice el Señor, termina en peores condiciones que al principio. Por esa misma razón. Peor. ¿Qué más? 21. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento del Señor. Conocer el mandamiento del Señor, después rechaza. Mejor nunca hubiera conocido a Dios. Así dice el Señor. Y así están muchos en las iglesias. Hay gente que viene a la iglesia, se convierte cristiano, todas las reglas del mandato del Señor, pero después se aleja. Y muchos dicen, pero ¿por qué se fue el hermano? ¿Por qué se fue de la iglesia? Mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer primero. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan 2, 19. Aunque salieron de entre nosotros, o sea, era cristiano, en realidad no era de los nuestros, no eran hijos de Dios, parecían hijos de Dios. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Amén. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. No eran hijos de Dios. Eran farsantes hijos de Dios. Y primera de Juan, capítulo 3, 9. Primera de Juan 3:9 dice: ninguno que haya nacido de Dios
practica el pecado. Amén. Si la persona siendo cristiano, o digo que es cristiano, al convertir al Señor y vuelve al pecado, quiere decir que nunca fue cristiano. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él. Significa el Espíritu Santo de Dios está en la persona. Amén. Y esa semilla, dice el Señor, no permite practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Amén. Aleluya. Así distinguimos el verdadero cristiano. Amén. Cuando una persona que se convierte al Señor vuelve al mundo, es porque nunca fue cristiano. Amén. Nunca se rindió de corazón, solo de boca o por algún interés o por la presión de mamá o presión de papá o su pareja o la suegra o no sé qué sé yo. Por la presión, por ganar el favor de alguien, pero nunca se convirtió al Señor. Por lo tanto, vuelve al pecado. Dice el Señor, porque nunca había nacido. Si hubiera nacido, la presencia de Dios estaría con esa persona y nunca caería en pecado otra vez. Porque la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros nos provoca, nos ayuda a mantener en santidad. Amén. Aunque caiga en pecado, regresa, se arrepiente y vuelva a fortalecerse. Amén. El que se aleja y nunca vuelve es porque nunca fue cristiano. Cuando se bautizó, no lo creo de verdad, no se arrepintió de corazón, tal vez de boca. Por eso estábamos leyendo Ezequiel capítulo 18:24 dice: si el justo, si un cristiano, si una persona practicante del cristianismo o creyente, si un justo, Ezequiel capítulo 18:24, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, dice el Señor, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas que haya hecho, tanto para el bien como para el mal. El pecador que viene al Señor, esa es la ley espiritual. Una persona mala, pecador, que nunca conoció al Señor, que era condenado al infierno supuestamente. Pero cuando viene, se arrepiente, Dios lo perdona y Dios no lo recuerda de sus pecados que haya cometido. No importa cuál grande sea el pecado, Dios lo perdona y no se acuerda de ese pecado, del pecado de esa persona. Y yo lo miro como justo, santo esa persona. Y así también una persona que es cristiana y se aparta del Señor, también se acuerda, se le olvida todo lo que haya hecho. Así dice la Biblia. Ezequiel 33, versículo 13 y 12, voy a terminar con esto. Ezequiel 33, versículo 12 y 13. Tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo: al justo no le salvará su propia justicia. Cuando dice propia justicia, significa de lo que tú crees que estás haciendo bien, eso no te va a salvar. Tú tienes que hacer como Dios dice las cosas, no como tú crees que estás haciendo bien. Tú crees que yo estoy bien, no. Dios, si Dios te ha dicho eso y su palabra, está bien. Muchos cristianos estamos en esa condición. Creemos que estoy haciendo bien, cantar 2 alabanzas y ya estoy conforme con el Señor. Ese es para ti. Usted puede cantar, usted puede predicar, usted puede memorizar toda la Biblia. Pero si no le hace de corazón, no te sirve para nada. Tiene que hacer de corazón todo lo que estamos haciendo, de verdad, sin hipocresía. Si no lo hacemos, somos hipócritas, somos mentirosos. Y Dios
de Dios nadie se burla. Amén. Así que dice, su propia justicia, se comete algún pecado y la maldad del impío no le será motivo de su tropiezo ni se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su propia justicia anterior. Si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por su maldad que cometió. O sea, cualquier cosa que pareciera para nosotros que estamos bien, haciendo bien, pero no está conforme a lo que dice Dios en su palabra, no estamos haciendo bien. Dios no está de acuerdo contigo. Yo no voy a la iglesia, pero no estoy haciendo mal, estoy en la casa. Dios dijo eso que está bien. No, en su palabra no dijo, ninguna parte de la Biblia encuentra eso. Yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo, yo hago ayuda a los pastores, a los hermanos, a la iglesia. ¿Usted va a ir al cielo? La Biblia nos dice que esa cosa le da salvación. Eso es su propia justicia. Tú crees que estás haciendo bien las cosas a tu manera, no como Dios dice, entonces estás mal. Esa es la justicia de justo. Porque muchos creemos, los cristianos, que yo soy cristiano, Dios sabe que yo no peco, yo no hago nada malo. Esa es su justicia tuya. Eso es lo que tú crees que estás haciendo bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Medita la palabra día y noche. No, pero yo no leo la Biblia, yo no medito la palabra, pero yo soy pastor. La Biblia dice que hay que hacer como Él dijo en su palabra, aunque parezca una locura, pero hágalo, porque esa es la orden de Dios. Para disciplinarnos, para prepararnos, para instruirnos, para capacitar. Por algo Dios mandó hacer eso. Y esa es su voluntad. Y como hijo, como su siervo, como su instrumento, pues hay que hacer lo que Dios ordena hacerlo, no a la manera tuya. Si lo haces a la manera tuya, ya sale de la voluntad de Dios. Aunque pareciera a otro no le agrada o le agrada, eso es su problema. Tú tienes que hacer como Dios dice en su palabra. La Biblia es nuestra brújula. Y el Espíritu Santo que te ayudan para manejar la brújula. Pero sin el Espíritu Santo usted no va a entender nada de lo que es la brújula. La brújula no te va a servir, la Biblia no te va a servir sin el Espíritu Santo. Es importante el Espíritu Santo. Así que vuelvo a leer Ezequiel capítulo 33, versículo 13. Si yo le digo al justo, vivirás, pero el que se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. Dios le dijo que te voy a bendecir, pero usted no camina como Dios manda, usted no va a ser bendecido. Si no hace la cosa como Dios dice, pues no va a resultar. Hay que hacer las cosas como Dios dice, para que se cumpla todas las promesas, para que cumpla todas esas profecías, para que cumpla todas las bendiciones. Tiene que hacer las cosas como Dios dice. Si quiere paz, pues tiene que tener Espíritu Santo en ti. No buenos hombres, ni buen dinero, o buen trabajo, buen carro, buena vida. Eso no trae la paz. La paz trae el Espíritu Santo. Así que en nuestra vida vamos a tener problemas, pero tú tienes que alinear con la palabra. Necesidad va a haber, pero tiene que hacer como Dios dice las cosas. Va a haber confrontaciones, pero tú tienes que hacer las cosas como Dios dice las cosas. No importa, aunque pareciera una locura, pero haga como Dios dice las cosas.
Pero nosotros queremos hacer por nuestro bien, nuestra manera, nuestra justicia, dice la Biblia. O sea, nuestra manera de hacer las cosas no le agrada a Dios. Lo que Dios le agrada es cuando nosotros hacemos como Él dice que le hagamos las cosas. Ese le agrada a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga su palabra. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde escuchando la palabra. Comparta esta palabra con sus hermanos. Hay palabras, y vamos a continuar esta enseñanza que Dios viene hablando a su iglesia y está preparando a su iglesia para este tiempo. Porque vienen tiempos finales. Dios quiere preparar su iglesia en su venida, que no encuentre su iglesia perdida, sino que su iglesia esté preparada para recibirlo a Él. Así que tenemos que ir estudiando lo que Dios nos está dando. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pies, vamos a